Comencemos realizando esta cajita. Ya yo la he realizado utilizando burdeos, un rojo súper bonito para Navidad y oro, pero la demostración la estaremos realizando utilizando palo de rosa y oro. Ya yo tengo lista una pieza. ¿Por qué? Pues son solamente dos piezas y lo único que las diferencia es una sola ronda. Así que vamos a tejer hasta aquí y ya luego continuamos. Yo estaré utilizando la hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Con gancho 2.5 milímetros, es el mismo material que hemos estado utilizando para todo el nacimiento, pero usted utilice el material que guste o dependiendo del proyecto que esté realizando. Iniciaremos dejando una hebrita un poquito larga, ya que en la ronda 1 estaremos haciendo un anillo mágico, pero estará formado por 12 puntos bajos. Y como son 12 puntos bajos, nos va a costar un poquito cerrarlo, pero lo vamos a cerrar. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y podremos cerrar el anillo. Ale bien fuerte, ¿ok? Al alar bien fuerte, probablemente el primer puntito se le ajuste demasiado. O mi sugerencia que cuando teja el primer puntito, y perdón no haberlo dicho antes, pues lo deje un poquito más suelto que los demás. Vamos a asegurarnos de tener 12 puntos a la vista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Está muy bien. El anterior me quedó muy ajustado. Pero aún así siento que está ajustado para este gancho. Entonces tomamos una agujita lanera cualquiera y pues formamos un poquito mejor ese agujerito que sí está ahí, ¿ok? Ahora, en la ronda número 2, trabajando en espiral, todo el tiempo estaremos trabajando en espiral. Vamos a estar repitiendo 4 veces, 2 puntos y un aumento triple. Coloque marcador si usted lo considera necesario, ¿ok? Pero las 4 esquinitas se le van a marcar muy bien. Un punto bajo. Otro en el siguiente punto, ya son los 2 puntos bajos. Y en el que sigue, 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Esto mismo lo vamos a repetir 3 veces más y verá cómo se le van a formar las 4 esquinitas. Listo, se le ha de formar el cuadradito, ¿ok? Usted también lo puede acomodar un poquito. Hay formas de hacer un cuadrado más perfecto, ¿ok? Y les voy a estar compartiendo el enlace a un video tutorial que tenemos para realizar cabecitas Funkos. Ahí les doy la técnica para realizar cuadrados perfectos, pero como esta es una cajita tan pequeñita, pues así está bien con 3 puntitos en cada esquina. En la ronda número 3, nada más vamos a realizar 20 puntos bajos tomando solamente las hebritas traseras. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos, un total de 20 hasta completar esta ronda. Recuerde colocar siempre marcador si usted lo considera necesario. En la ronda 4, esta vez 20 puntos bajos tomando normalmente. 1, 2 y ya con esta ronda 4 sí que se va a formar un poquito más el cuadrado. Así continúe hasta completar la ronda. Hasta aquí realizará 2 piezas exactamente iguales. No tiene que retroceder el vídeo. Le estaré compartiendo acá la redacción, ¿ok? Nada más repita desde la ronda 1 hasta la 4 exactamente lo mismo. Ya le enseñaré cómo cerrar la pieza, ¿ok? Lo cerraremos ya al final cada pieza. Pero antes vamos a realizar la ronda número 5. Para esta ronda número 5 estaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución 4 veces, ¿ok? Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución, trabajando la disminución invisible. Repite exactamente lo mismo 3 veces más, ¿ok? Para completar esta ronda. Nada más va a cerrar un poquitito. Al terminar esta pieza que hemos estado haciendo, voy a realizar una cadena para asegurar y listo. No necesita cerrar de otro modo. Esta será la pieza de abajo, ¿ok? Y estas hebritas pues pueden formar parte del poquito de relleno que le vamos a estar colocando. Ahora sí, en la pieza anterior, a la que le falta una ronda, vamos a cerrar como de costumbre para que quede una terminación bien bonita. Nos vamos a saltar este punto
Y en el siguiente vamos a abrazar esa cadenita que se forma por arriba del punto. Y luego vamos a volver a insertar encima, en el centro del último punto que realizamos. Retiramos hacia adentro y ahí dentro pues vamos a asegurar. Y estas hebritas pues pueden también formar parte del relleno, no necesita esconder más ni nada. Solamente la voy a asegurar un poquito para que no se estire la puntada. No la ale demasiado, ¿ok? Para que no se deforme y quede pues como una cadena más encima de la que saltamos. Vea qué bonito queda. Ahí usted le da la formita de cuadradito, que ya sé que no es perfecto, pero es un cuadradito. Dejamos estas hebritas hacia adentro y ahora sí pues vamos a montar ambas piezas. Primeramente vamos a colocar un tilín, pero muy poquito de relleno. Es muy poquito, no queremos que nos deforme el cuadradito. Muy poquito de relleno. Y vamos a lograr que nos quede esquinita con esquinita. Ya sé que aquí está un poquito deformado porque trabajamos el cuadrado en espiral, pero créame que no necesita que le quede perfecto. Y ahora, como la última ronda de esta pieza tiene poquitas disminuciones, pues nos ha de quedar dentro de la anterior. ¿Ok? Ahí usted lo va a colocar dentro. Asegúrese de que todas las hebras le queden escondiditas, ¿ok? Si desea colocar algún poco de pegamento o dar algunas puntadas, puede hacerlo, pero yo solamente le voy a colocar el cordoncillo utilizando el hilo color oro. Tomemos una hebrita de la hilaza color oro o el dorado que usted decida utilizar. Con un hilo brillante dorado se vería genial. Y ahora sí que vamos a colocarle este detallito. Voy a voltearlo, esta es la parte de arriba, yo lo voy a voltear encima del centro de la hebrita que hayamos cortado. Mientras más larga la hebrita mejor, es mejor que sobre, que no que nos falte. Para nada soy una experta haciendo lazos, por el contrario, me cuesta muchísimo, pero bueno, si usted tiene alguna técnica mejor, pues adelante. Entonces vamos a hacer un nudito aquí arriba sin cerrarlo completamente. Imaginen que están envolviendo un regalito. Luego lo vamos a girar y vamos a voltear otra vez la pieza, buscando que siempre esto nos quede lo más centradito posible, ¿ok? Para que ahí pues quede el lacito. Y aquí arribita pues vamos a volver a anudar. Y aquí arriba sí que voy a hacer un nudo completo porque así me resulta un poco más cómodo hacer el lazo. Ajustamos bien, que nos quede lo más centradito posible. Voy a sujetar con este dedo y con los otros pues voy a hacer el otro nudito. Bien rapidito. Ok, y aquí buscamos que nos quede centradito. Y ya lo que nos falta pues es hacer un lazo común, pues como mismo acordonamos nuestros zapatos. Lo hace bien grande primero, al menos así lo hago yo, y ya luego le voy alando de a poquito, que me quede más o menos igual ambos lacitos. Repito, hay mejores técnicas para hacer lazo. Yo les muestro cómo lo hago yo, así se lo hago a todos los detalles de mis amigurumis y pues lucen bonitos. Listo, a mí así me gusta. Ahora sí que le voy a cortar un poquito. Le voy a hacer un nudito a cada hebrita que me ha sobrado. Y ya que tenga los nuditos listos, pues los voy a cortar bien pegaditos. Y lista la cajita. Recuerde que puede variar el color si ello prefiere y hacer tantas cajitas como guste para esta Navidad. Para el ánfora estaré utilizando hilo color canela fuerte. Usted puede utilizar el hilo que guste, incluso con el color oro puede hacerlo. En la ronda 1, un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo y colocar marcador, pues estaremos trabajando en espiral. Y en la ronda número 2 realizaremos 6 aumentos. Completaremos esta ronda 2 con un total de 12 puntos.
En la ronda número 3 repetiremos un punto bajo y luego un aumento. Así, un punto bajo y un aumento durante toda la ronda y esta vez la completaremos con 18 puntos. En la ronda número 4 estaremos realizando 18 puntos bajos sin aumento alguno. Así continúe realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 5 estaremos repitiendo un punto bajo y seguido una disminución, así durante toda la ronda y estaremos terminando esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 6, 12 puntos bajos, 1, 2 y así continúe realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 7 repitamos un punto bajo y seguido una disminución. Esta vez lo repetirá solo 4 veces, pero es toda la ronda. Terminará esta ronda con 8 puntitos. En la ronda 8, precisamente 8 puntos bajos. 1 y así continúe realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 9 estaremos realizando 8 aumentos, esta vez tomando solamente las hebritas delanteras. Un aumento y así continuaremos realizando aumentos hasta completar esta ronda con 16 puntos. En la ronda 10, 16 puntos bajos sin aumentos, 1, 2 y así hasta completar esta ronda. Y en la ronda 11 y última tan solo vamos a deslizarnos. Punto deslizado en toda la ronda, 16 puntitos deslizados en total. Cuando termine esta última ronda, vamos a saltarnos este puntito y en el siguiente así vamos a cerrar. Como mismo cerramos en la tapita de la cajita, ¿recuerda? Así nomás. Aquí dentro voy a asegurar, este marcador ya lo podemos retirar. Aquí dentro voy a asegurar un poquito, que no se vea mucho, por favor. Ahora, a este jarroncito vamos a colocarle un poquito de relleno para que no pierda su formita, ¿ok? No demasiado, tan solo para que no pierda su formita. Creo que un poquito más. El que usted considere necesario estará bien, ¿ok? Listo, con eso es suficiente. Y esta hebrita que me ha quedado la voy a ir deslizando hasta esa parte baja. Ahí quedará escondida, pero además vamos a, aprovecharla, ¿ok? La voy a dejar escondidita aquí en la parte de arriba. Y así pues, si la miramos desde arriba, no se va a ver el relleno blanco. En este caso, porque yo utilizo relleno blanco, ¿ok? Entonces nada más la voy a dejar toda escondidita ahí arribita. Y listo. Ya si se mira desde arriba, pues simplemente se verá oscuro, ¿ok? Pero no se va a ver el relleno blanco. Ahora le vamos a colocar un detallito con una hebrita de color oro. Sí, pues lo mismo que le hicimos a las cajitas, pero pues diferente. Vamos a buscar el frente, vamos a dejar que este sea el frente y aquí en el frente pues vamos a hacer un nudito con un lacito y listo. Eso le dará un poquito de vida, es opcional, ¿ok? Pero sí que le dará un poquito de vida al jarrón. Voy a hacer un nudito completo. Y así nos habrá quedado. La verdad que es un detallito adicional, es opcional si usted desea agregárselo o no. Y listas las dos cajitas de regalo y también este jarroncito. Y ya puede agregarlos pues a sus Reyes Magos. También le doy idea, podría simplemente hacer 3 cajitas o simplemente 3 jarroncitos como guste, ok. Yo solo les dejo la idea.
pero usted pues deje volar su imaginación y recree este nacimiento a su gusto. Espero y este video haya sido de su agrado, sobre todo les resulte útil y disfrute de este nacimiento esta Navidad. Si ha sido así, pues déjeme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y realmente le gusta, disfruta de nuestro contenido, pues ¿qué espera? Le invito a que se suscriba y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo video. Mil gracias por ver hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. ¡Chao!